Hemos de contestar a preguntas que llevan unos meses esperando y si os parece entramos directamente en la segunda parte de esta primera emisión de la segunda temporada. El último episodio terminamos hablando, y Emilio comentó una frase del sistema que enlaza lo que estaba hablando con lo que estamos terminando de hablar, que el sistema es como un agujero negro, te acordarás. Y decía que como en la física ese agujero negro tiende a colapsar. La pregunta que nos ha llegado en relación a este tema: ¿de qué forma podemos salir? Ya está hablado, pero un poco para resumir. Y es una pregunta para sacarla que resume varias de este tema. ¿De qué forma podemos salir de ese agujero negro? Si podemos salir de forma individual o colectivamente nos va a sacar alguien. Y bueno, otra pregunta que tiene que ver con una palabra que utilizas tú, que quizá habrá que explicar, que lo entendemos los que te escuchamos, que es el conductor. ¿De qué forma ese agujero negro y esa explosión, digamos, de ese agujero negro que colapsa, de qué forma, aunque colapse, el conductor, que somos, nuestro ser, puede aprovecharse de esa situación? Hombre, yo no sé la solución, la respuesta. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo que veo es que, es decir, una solución personal es imprescindible, ¿no? Y además liberadora, ¿no? O sea, yo cuando me enfrento a lo que hay a mi alrededor, que reclama como tú decías, una energía, una respuesta, a mí eso me libera. Cuando yo reflexiono, cuando trato de entender el mundo, cuando modestamente contribuyo con mi pensamiento, con mi obra, a mí eso me libera y entiendo que forma parte de lo que es preciso para que las cosas sean de otra manera. Y en realidad el mundo para mí es el mundo si yo lo vivo como tal, es decir, si yo no cambio el mundo, por mucho que cambiara, para mí no habría cambiado, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta personal es fundamental, porque estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que las personas, los seres humanos, somos seres sociales, en el sentido de que de alguna u otra manera nuestra realización va de la mano de lo que le ocurre a la gente que tenemos a nuestro lado, ¿no? Y esa relación de nosotros con los que tenemos a nuestro lado inmediatamente se hace compleja y se articula en modos que tienen unas arquitecturas ya muy variadas, o incluso me atrevería a decir que tienen arquitecturas sociales, ¿no? Sin las cuales creo que es muy difícil entender que podamos o pensar que podamos tener una relación entre nosotros y los demás. Por lo tanto, creo que es inevitable, creo que forma parte de una misma secuencia. Es decir, preparándote tú para que se transforme lo que está a tu alrededor, pues estás haciendo que tu alrededor se transforme, y cuando tu alrededor se transforma, pues tú tienes también un impulso, imagino que más potente, ¿no? Yo creo que ahí tampoco hay protocolos, ¿no? O sea, yo creo que se trata de que cada uno encuentre el modo en que está en equilibrio, se siente feliz y tiene la plenitud que da el saber que uno está haciendo lo que cree que debe hacer frente a la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Ahora, ¿en qué medida? Yo creo que lo importante no es esos planteamientos dicotómicos, ¿no? Porque las dicotomías normalmente no reflejan, creo yo, cómo es el mundo y cómo es nuestra relación con el mundo, ¿no? Entonces yo creo que son esos dos planos inevitables, ¿no? Pensar, yo voy a cambiar el mundo, voy a cambiar las instituciones, voy a cambiar la economía, voy a cambiar la política. Y si tú en tu interior, en tu comportamiento, en tus relaciones personales, en tu consumo, en tu modo de ir al trabajo, de relacionarte con los demás, estás reproduciendo eso, qué difícil. Ahora, es verdad que también lo que decíamos antes, si tú generas una lógica, una energía, un modo de pensar, de actuar, que
es ajeno a los demás, al mundo, pues entonces es como un gas, o sea, se va a evaporar, ¿no? Está claro. Muchísimas gracias, Juan. Emilio, tu sentir respecto a este tema. Comparto, utilizo el término conscientemente, radicalmente lo que ha compartido Juan. Como él muy bien ha dicho, vamos a saltar ya las dicotomías, las dualidades. El interior y lo exterior, lo mundano y lo espiritual, lo individual y colectivo. Esas son dualidades falsas. Voy a sacar a colación dos ejemplos que vienen como anillo al dedo para lo que vamos a compartir y que tiene que ver también con aportaciones de que la ciencia está haciendo a este tipo de reflexión. La primera viene ya un poco de atrás, a través de investigadores como Sheldrake. La convicción de que las especies, todas las especies, cada una en particular, tiene una interrelación entre ellas, que es lo que Sheldrake y otros autores han llamado los campos mórficos o morfogenéticos. Se habla mucho ahora, últimamente, del famoso bosque de secoya en los Estados Unidos, donde las investigaciones ponen de manifiesto que entre los miles de árboles secoya que hay allí hay una conexión, hay una red. Bueno, esto sucede con todas las especies. Se ha hablado mucho del centésimo mono, desde el punto de vista de que ese mono que en un momento determinado coge una banana que se le ha caído al agua del mar y al saborearla comprueba que la banana tiene un sabor más agradable, precisamente en contacto con el agua del mar, y que además es más fácil de comer porque se le ha quitado la arenilla y ese mono a partir de ahí cada vez que va a comer banana la moja en el agua. En primer lugar, sus compañeros de la tribu de monos le siguen el ejemplo, pero es que en muy poco tiempo, en cuestión de 2 o 3 meses, en esa misma especie de mono que está a 2000 kilómetros de distancia empiezan a tener ese mismo comportamiento, ¿no? Hay una conexión. Sí. Y ese mono que ha metido la banana en el agua, ese aprendizaje, por decirlo así, esa experiencia la ha transmitido. Eso no significa que los demás obligatoriamente ni mucho menos vayan a hacer lo que hace cada uno, pero sí va generando, vamos a llamarle una experiencia, una consciencia en el ámbito de la especie. Como Juan ha planteado y yo hago mío sin más, encuéntrate contigo. Tienes que tener en tu interior una opción. Y a partir de ahí, ten la convicción absoluta de que el proceso, aunque parte de ti, no es individual, es colectivo. Siempre es colectivo. Pero es colectivo en todo, es colectivo en el planeta Tierra, es colectivo en el sistema solar, es colectivo en el cosmos. Los procesos nunca son individuales, siendo individuales. Es una especie de paradoja, porque lo individual trasciende a lo individual para ser colectivo y lo colectivo trasciende a lo colectivo para convertirse además en individual. Es una relación interactiva. Entonces, lo que los campos mórficos morfogenéticos representan, creo que es una aportación de la ciencia muy valiosa para lo que estamos compartiendo acerca del agujero negro, acerca de lo que puede ocurrir con la evolución de lo que denominamos sistema. Y un segundo ejemplo, quizás más conocido por el gran público, porque tuvo como manifestación exterior el cartel anunciador de la película Matrix, de 1999. Esa película en la que el anuncio básico es una pantalla de ordenador. Los ordenadores todavía, aunque no hace tanto tiempo, tenían las letritas y los numeritos verdes, y como yo digo, se empieza a descuajeringar el ordenador. Las letritas y los números empiezan a caer. El mismo año que la película Matrix aparece en escena es el año en el que Gerard Tehor, el astrofísico holandés, le dan el premio Nobel de Física. Gerard Tehor es uno de los pioneros de la teoría del principio holográfico, precisamente y curiosamente de la teoría del principio holográfico. No hay casualidad, hay un campo mórfico, morfogenético que hace que en el mundo del cine haya personas que empiezan a plantear el holograma y la matriz holográfica. En paralelo, en la ciencia se está planteando eso y posiblemente no hay una conexión física, pero la hay más allá de la conexión física. ¿Qué es lo que nos plantea la teoría del principio holográfico y la matriz holográfica? Algo muy simple, cada uno estamos creando nuestra realidad. Desde nuestros posicionamientos, Juan, tú y yo, estamos creando cada uno nuestra realidad. Este ámbito científico eso lo llama el holograma. Cada uno está creando su holograma. A partir de ahí hay 7.000 millones de seres humanos, 7.380 millones de seres humanos, hay 7.380 millones de hologramas, porque cada uno tiene su holograma. El tuyo se puede parecer más al mío o no parecerse, cada uno tiene su holograma. Y cada holograma tiene como elemento distintivo una frecuencia vibracional, la que sea.
ni mejor ni peor, si no se trata ahora de entrar en juicio, no, ni peor, cada uno el suyo. Tú estás creando tu realidad, tu holograma, y tu holograma tiene una determinada frecuencia vibracional. La matriz holográfica, ¿qué es? La suma de todos los hologramas, que tiene a su vez una frecuencia media. ¿Cuál es la frecuencia media? Pues sumamos la frecuencia vibracional de los 7.380 millones de hologramas y lo dividimos por 7.380 millones y eso va a dar a una frecuencia media. Bueno, pues lo que acontece es que la especie humana, como todas las especies, tienen procesos evolutivos. Y esa evolución se pone de manifiesto desde el punto de vista de que la frecuencia vibracional media de la matriz holográfica va cambiando, va evolucionando, va variando. ¿Por qué va variando? Porque va variando los hologramas que cada uno vamos creando. Pero a su vez el proceso es interactivo, porque en la medida en que la matriz holográfica va variando su frecuencia vibracional, lo que ha sido el sistema, es decir, el entramado de instituciones, de reglas, de forma de hacer economía, de forma de hacer política, de forma de concebir la espiritualidad, como consecuencia de esa evolución de la matriz holográfica, hay pilares que se sostenían cuando la frecuencia vibracional de la matriz era, permíteme que lo diga así, 4, pero que cuando la frecuencia vibracional de la matriz, como consecuencia de la evolución individual, pero que es colectiva, llega a ser 7, esos pilares ya no se sostienen y se vienen abajo. A esto a lo que yo me refiero con el tema de que el sistema se está hundiendo por su propio peso, pero es simplemente como consecuencia de la propia evolución de la conciencia. Yo creo que estos instrumentos que nos está dando la ciencia para la comprensión de la realidad son extremadamente útiles. Si sabemos leerlo, sí. Otra pregunta. Soy venezolana. Quisiera que compartierais vuestro sentir sobre la situación de extrema violencia, anarquía, hambre, escasez y corrupción que vive Venezuela desde hace unos 16 años. El país ha involucionado a niveles abismales. ¿Qué podemos hacer los venezolanos conscientes que vivimos dentro y fuera del país para poder vivir dignamente en esta tierra y aflorar la conciencia colectiva? ¿Es un karma colectivo acaso? ¿Podremos revertirlo? Hombre, los datos de todos los organismos internacionales nos dicen eso. En el año 2000 en Venezuela había más de 7 millones de personas, que no tenían ni cédula, que es como se llama ahí, o sea, el carnet de identidad. No eran nada, no eran ciudadanos, no eran nada. Claro, como no eran nada, no contaban, ¿no? El porcentaje de pobreza en Venezuela a finales de los años 90, según algunas estadísticas, alcanzaba el 60 y tantos %. Según la CEPAL y Naciones Unidas, Venezuela es el país en donde más ha bajado la pobreza, ¿no? Están en una situación sin duda muy fea, muy difícil y muy peligrosa, porque es un país que choca permanentemente, ¿no? Además, esa americanización que es tan típica de Venezuela, que entre otras cosas se manifiesta en portar armas, como dicen allí, pues claro, hace que cualquier conflicto derive en homicidios, ¿no? Pero eso era una cosa hace 30 o 40 años. No digo que sea ni bueno ni malo ahora, o sea, ahora siempre que haya uno ya sería malo, ¿no? Lo que yo creo que es preocupante es que esta misma gente, estas mismas personas, estos mismos ciudadanos que ahora contemplan tan preocupadamente la existencia del hambre, de la pobreza y de la marginación, no hubieran sido conscientes antes del año 2000 que eso existía, estaba oculto, pero existía. Porque si hubieran sido conscientes de que era imposible que una sociedad se basara en una desigualdad y en una pobreza tan grande, pues a lo mejor ahora no se hubiera llegado a la situación en la que se encuentra, ¿no? Es muy difícil, ahora tienen una enorme corrupción, pero yo espero que ese pueblo pues sea capaz de salir adelante. Yo tengo allí familiares, tengo una tía mía, una hermana de mi padre que lleva más de casi unos 40 y tantos años en El Dorado. Me cuenta a menudo cuando viene, claro, ha vivido todas las etapas, ¿no? Es una mujer que es monja, como creo que he dicho,
y con sus compañeras vendieron el colegio que tenían en una zona rica de Caracas y se desplegaron por todo el país, ¿no? A ella le tocó El Dorado, no se ha movido ahí hasta hace muy poco, no tenía agua corriente, y el agua no corriente allí no es cualquier cosa, porque es el agua contaminada del mercurio de las minas de oro. No sé si fue esta última vez o la anterior que vino, ya me dijo que tenían, allí hacían radiografías, ya tenían... es que las cosas hay que acercarse también a los sitios, ¿no?, donde la gente sufre, ¿no? El problema es no ver más allá de donde nos llevan nuestros ojos. Yo transmito la pregunta, esta es radical y textual de esta venezolana, ¿no? Sí. Para mí Venezuela es un país muy querido, no lo digo por decir, he hecho mucha cooperación al desarrollo en Venezuela y como dato que quizá no venga al caso, pero no me resisto a comentarlo, yo tengo grado de comandante de la Armada venezolana desde el año 1998 como consecuencia de una condecoración que me dieron porque valoraron los trabajos de cooperación que había realizado allí. Con lo que todo el proceso venezolano, desde aquí, desde España, lo he seguido siempre muy de cerca. Influyen e interactúan muchísimos factores, muchísimos. Tantos que, también Juan lo ha apuntado, es difícil despacharlo en una pregunta de una tertulia. Posiblemente conllevaría una tertulia monográfica que no solamente sería útil para Venezuela, por cierto, sino que sería útil para otros territorios que de una u otra forma, con cada uno con su idiosincrasia, pero están viviendo cosas similares. En cualquier caso, y de forma resumida, me gustaría compartir dos cosas. Primero, de temas de karma y esas cosas ya están bien. A nuestras amigas de Venezuela, vamos ya a olvidarnos de karma, de carga, de culpa, de lastre, vamos ya a olvidarnos de todo eso. Y de corazón a corazón, si estás viviendo la situación que estás viviendo, no es casualidad. Vívela. No le dé tantas vueltas al qué y céntrate mucho en el cómo. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo lo vives? Vívelo desde el corazón. Vívelo en coherencia con tu conciencia. Y entiende que es una oportunidad que te da la vida precisamente para que en un ambiente, en un contexto aparentemente hostil, que nunca es hostil, pero aparentemente hostil, tú tengas una posibilidad de plasmar lo que sientes de dentro, que a lo mejor en otra situación eso parece muy sencillo y muy fácil, pero cuando las cosas se tuercen para la mente es cuando realmente la experiencia adquiere valor. Por tanto, mucha atención al cómo vivimos las cosas y por supuesto vamos a olvidarnos de tanto lío ya de lastre. Eso pertenece a lo que se está cayendo, a la matriz holográfica que se está viniendo abajo. Eso ya no tiene soporte, no debe tener soporte en nuestros corazones. Y desde un punto de vista más superficial, pero no menos interesante, qué difícil, por no decir imposible, es que territorio, colectivo, ciudadanos, países, como queramos denominarlo, tengan unas vías propias de desarrollo. Qué difícil. ¿Cuántas cortapisas? ¿Cuántos problemas se generan? ¿Cuántas zancadillas? Creo que precisamente, si hablando de una tertulia teórica, yo creo que esa sería la lección de Venezuela como la lección de otros muchos países. Evidentemente ahí se habrán hecho cosas mal, no tengo ningún tipo de duda que se habrán hecho cosas mal. Pero desde fuera, lo que yo he visto sobre todo es cómo un montón de resortes ajenos a Venezuela se han puesto en acción. Pero no solamente pasa en Venezuela, pasa en cualquier sitio donde hay mecanismos autónomos y propios, que yo no llamo ni democráticos ni democráticos, sino simplemente autónomos y propios, de intentar algo distinto. Y todos esos resortes saltan y empiezan a agobiar, ¿no? El caso cubano ha sido paradigmático, ¿no? Pero a partir de ahí se repite. Esto se repite cada vez que lo hemos vivido en Europa, lo hemos vivido en el ambiente de lo que ha sucedido con Grecia, más allá de entrar que si tiene más razón en no sé cuánto, en no sé qué, no, pero hay algo que es real, ¿no? Y es que hay un hostigamiento del entorno cuando hay un colectivo, cuando hay un pueblo, cuando hay una gente que quieren hacer las cosas de una forma simplemente distinta a como se le quiere imponer, ¿no? Lo cual no, bajo ningún concepto, significa que allí no se hayan cometido errores, que por supuesto que se han cometido y se siguen cometiendo. Yo, mi opinión muy resumida es que todo lo que ocurre en nuestra vida, a nivel personal y a nivel colectivo, es lo apropiado para nosotros en ese momento. Y en lugar de actuar con la mente, como tú dices, es una oportunidad para cambiar tu planteamiento y actuar desde el ser. ¿Qué te está diciendo esa situación? Que hagas lo mismo que siempre o que hagas algo distinto y que aproveches la situación. Cuanto más
alto o más grave sea el problema, si cambiamos la palabra problema por oportunidad, más ocasión tenemos de crecer, digamos, de evolucionar gracias a esa oportunidad que nos da la vida, tanto a nivel personal como colectivo. Y cada uno haga lo que en consecuencia crea conveniente. Bueno, otra pregunta, tenemos muchas. ¿Hasta qué punto es inminente el colapso de la civilización actual? ¿Qué puede hacer un ciudadano normal? Hombre, inminente sí. Yo es que no creo mucho en ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso... habría que definir qué es colapso, claro, y todo no, eso, ¿no? Y seguramente no habrá un momento, ¿no? A lo mejor ya estamos colapsando, ¿no? Yo creo que estamos viviendo momentos de enorme fractura, ¿no? Y seguramente los vamos a vivir. Por limitarme solo a lo que yo puedo conocer de una manera un poco más directa, poquísimo, ¿no? Yo creo que el mundo financiero está a punto de una explosión tremenda, ¿no? Y no sé en esta segunda derivada que se produzca, pues si va a ser menor que la anterior, ¿no? Tenemos un sistema de comercio internacional que igualmente está en estos momentos, pero muy tocado, ¿no? Y luego yo creo que está produciéndose un incremento de la desigualdad que es impresionante. Yo suelo decir que la humanidad está como de puntillas, ¿no? Y hay un viejo refrán chino que dice que nadie puede estar de puntillas permanentemente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo sí creo que estamos a las puertas de un desorden muy generalizado. Ahora, da un poco de miedo, ¿no?, pensar en eso, porque mientras no haya una energía, una lógica, un aire limpio, ¿no?, para hacer frente a este desorden, a esta contaminación, lo que va a poder producirse es más desorden, más degeneración, ¿no? Es difícil preverlo, pero yo sí creo que vivimos momentos de una perturbación sistémica global muy grande, ¿no? Las noticias del cambio climático te ponen de manifiesto, lo quieras o no, que lo que se está derrumbando o que lo que está entrando en crisis o que lo que está entrando en colapso son piezas muy principales de la vida en el planeta. Yo estuve hace un par de años en una tesis doctoral en el tribunal en la Universidad de La Laguna de una persona ya maduro intelectualmente, físico, economista, sociólogo, biólogo, y su tesis sobre el concepto de sostenibilidad y lo que había detrás era una especie de deconstrucción del concepto. Y claro, cuando en un acto de tesis doctoral, que es aparentemente que es un acto de intelectualidad dura y que en donde él estaba haciendo un planteamiento extraordinariamente riguroso de físico y economista, más por físico que por economista, él planteaba, es decir, la situación en la que estamos no tiene salida, o la humanidad va a otro lugar, y no es, últimamente lo estoy leyendo por muchos sitios, ¿no? Sí. Es decir, que estamos destruyendo la base material de la vida en el planeta. Entonces, a partir de ahí, preguntarse por el colapso de un modo de vivir, de una civilización, casi es lo de menos. Intentando no repetir, podemos aplicar a lo que estamos comentando ahora lo que compartimos anteriormente. Una matriz holográfica que, como consecuencia de evoluciones individuales que son también colectivas y que hay una interacción, va mutando su frecuencia vibracional. Y lo que son pilares o soportes de un sistema que ha surgido y se ha amparado en una determinada matriz se desconfigura en cuanto que esa matriz se está desconfigurando para dar lugar a algo que es nuevo. Ponerle eso fecha es imposible. Es decir, eso es simplemente un ejercicio de imbecilidad, el intentar ponerle fecha. Incluso corrientes espirituales que a su modo, metafóricamente, han hablado de esto,
No me preguntéis por qué ni cómo, lo sabían hace tiempo, pero han hablado de esto. Como por ejemplo le sucede al cristianismo, han sido muy categóricos en él, no se sabe ni el día ni la hora. Entonces, no se sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo la nueva frecuencia vibracional tendrá el peso suficiente como para que surja realmente ya algo nuevo, que no sea simplemente una orientación, no sea algo latente, sino que sea algo patente, que fructifique en una sociedad con unos pilares distintos? No sabemos ni el día ni la hora. Corrientes espirituales como el cristianismo sí han sabido adelantarnos que ese proceso vivido desde los pilares de la matriz antigua es un proceso agónico y por tanto es un proceso que vivido solo bajo el prisma de esa matriz antigua va a ser muy doloroso. El capítulo 24 o 25, no recuerdo bien ahora, de Mateo, donde a Jesús le preguntan los apóstoles cómo será el fin de los tiempos, Jesús es muy descriptivo al respecto y habla como de 3 grandes oleadas. No habla primero de los tiempos de desolación, que es la desolación que siempre ha habido, pero a mayor nivel. Hay después un cambio cualitativo en cuanto que empiezan a aparecer nuevas cosas que no estaban antes entre los conflictos de la humanidad, que él lo llama la gran tribulación, y finalmente el triunfo de la bestia, el triunfo del anticristo, que curiosamente abre las puertas al surgimiento de ese algo nuevo. Aunque sea salirnos por completo del asunto, pero para terminar esta argumentación. Me limito a compartir ahora, Juan y Enrique, lo que amigos que este tema le han dedicado mucho tiempo, le han dedicado parte de su vida, ¿no? Y yo le he hablado con ellos, analizando esos textos espirituales, ¿hay algún factor que de alguna forma sirva como, aunque no se sepa ni el día ni la hora, el decir, esto ha comenzado? Es decir, hemos entrado ya en un momento del tobogán, por decirlo de alguna manera, donde esto se precipita, ¿no? Ellos, estudiosos de textos, que es verdad que son textos religiosos, pero estudiosos de textos religiosos, me dicen 2 cosas. Por un lado, una proclamación de paz y seguridad por algo que ellos, atendiendo a esos textos y viendo cuál es el mundo actual, lo situarían en Naciones Unidas. Es decir, una situación a escala mundial que haría que Naciones Unidas haga una especie de proclamación masiva de paz y de seguridad, que realmente sería promovida por aquellos que precisamente están moviendo todos los resortes para acabar con la paz y la seguridad, y que esa proclamación daría lugar a la posibilidad de tomar una serie de medidas que son las que ellos necesitan para consolidar todavía más el poder omnímodo que empiezan a tener. El famoso nuevo orden mundial. Primera pista, el famoso nuevo orden mundial, pero que según ellos en el libro de Apocalipsis o Revelaciones se habla de un llamamiento mundial de la paz y de la seguridad, hecho desde el fariseísmo más puro, en orden a consolidar lo que es ese poder que el Apocalipsis liga al triunfo de la bestia. Y después, como segundo elemento, que comparto también de la misma manera, es decir, de una manera aséptica, no como posicionamiento personal, sino ya que ha salido el asunto, a lo mejor tiene el porqué, es la caída de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, para la mayoría de las personas que interpretan los textos evangélicos, tiene que ver con las falsas religiones, es decir, con las religiones imperantes. Hemos ido asistiendo a un poder omnímodo que todo lo ha ido aglutinando a su alrededor. No sé, desde un siglo XIX, donde el mundo del arte y la cultura estaba por un lado, la política tenía su ámbito de hegemonía, la economía tenía su campo, poco a poco se ha ido convirtiendo en una economía mundo. La economía mercantilizó el arte, mercantilizó la cultura, ha mercantilizado y ha absorbido la política, y la economía, ya especulativa, cortoplacista y global, ha tomado poder. Cuando se analiza el entorno, hay todavía un ámbito de poder que no ha tomado, que es el ámbito de los religiosos. Y lo que estas personas comparten conmigo es que esto será otro de los detonantes que nos pueden servir de pista, porque ellos están convencidos que sucederá. En paralelo a esa declaración de paz y de seguridad habrá algo que hará que esos poderes ya no le den el sitio a las religiones falsas que ha habido hasta ahora, y que actuarán de una forma categórica y directa para el derrumbamiento de esas religiones, porque no consentirán ya ni siquiera ese ámbito de poder, por más que todos sepamos que las instituciones religiosas hace tiempo que andan a la zaga, ¿no?, de este poder, pero su afán de poder omnímodo será tal que ni siquiera eso lo consentirá, ¿no? En fin, por si puede servir algo. Interesante. Yo lo que le contestaría a esta persona que nos sigue y que nos hace la pregunta es que estoy de acuerdo con vosotros en todo, que vamos a pasar una situación importante,
no la quiero calificar ni de buena ni de mala, pero yo la asimilo a un parto. Un parto, si solamente se viera el momento del parto, estás viendo ese dolor, pero tú puedes ver que ese dolor trae consigo otra cosa, que detrás del parto viene un niño, una criatura, que es un ser maravilloso, un ser de luz, de paz. Entonces, si somos capaces de ver la situación que vivimos, no desde la mente, sino del corazón, y ver más allá, que eso es la evolución a una conciencia, digamos, distinta, ni mejor ni peor, una conciencia más de luz, lo vemos como algo necesario, pues entonces puede cambiar nuestra percepción y ayudarnos a, cuando sucedan esas cosas, esas situaciones, que no sé cuándo pueden ocurrir, que estaría bueno y no quisiera saberlo de todas formas, pero que parece ser que sí. Es muy fácil predecir el futuro. A nivel personal es muy fácil. Tú qué eres ahora, qué energía vibras, pues en función de lo que eres ahora es lo que vas a ser. A nivel colectivo es muy fácil, la humanidad como es, cómo estamos viviendo, cómo nos comportamos, es muy fácil prever el futuro, es facilísimo, porque el futuro lo creamos nosotros, a nivel individual y a nivel colectivo lo estamos creando. Es muy fácil ver lo que va a pasar. Cuando pase, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo puedes ver? Como algo necesario para lo nuevo que viene. Cada uno actúe. Una pregunta graciosa. Ante la crisis económica que muchas familias padecen en su día a día y ante la desesperación de no encontrar trabajo después de haberlo intentado todo, graciosa pero para gente importante. Y ahora viene la pregunta. ¿Puede funcionar invocar a Dios? ¿Tiene sentido la frase pide y se te concederá? ¿Dios está ahí siempre a nuestro lado y solo está esperando que le pidamos su ayuda para echarnos una mano? ¿Puede ser este uno de los milagros que precisamos, que muchas veces por orgullo o desconfianza no pedimos? No es una tontería. Mucha gente invoca a ese ser superior, pero que está fuera de él. Bueno, si esa invocación te aísla de la realidad, del conocimiento, de la percepción del sitio que pisas, pues entonces me da la impresión de que esa invocación va a ser bastante inútil, ¿no? Si la invocación es, bueno, una manera de reforzarte a ti mismo y de encontrar dentro de ti, pues, impulso, pues bueno, es una de las marcas que tiene el empoderamiento humano, ¿no? Y por lo tanto lo veo bien, ¿no? Yo creo que en todo caso lo importante es, como creo que hemos venido diciendo, la reflexión, la conciencia del sitio en el que uno está, de lo que nos rodea y la percepción de los mecanismos, de los instrumentos, de las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor para sacar fuerzas y para hacer que las cosas vayan cambiando un poco, ¿no? Y cualquiera de nosotros invoca pues a quien puede, ¿no? O sea, que si te sientes escuchado y si te sientes acompañado, pues yo creo que es como si me dices, he salido al campo, me he sentado al lado de un árbol y ahora vengo más alegre y con más fuerza, pues bendito sea el árbol, ¿no? O sea que yo creo que en realidad esa idea de Dios que da fuerza es saludable. El problema es cuando esa idea se convierte en un instrumento más de dominio, de poder y de sabotaje, ¿no? No voy a compartir lo que yo creo que ya en muchos programas, no solamente en esta tertulia, sino en otros programas de Recuerda, sabéis que es mi sentir, ¿no? La idea del Dios exterior no la siento, simplemente no la siento. Y como muy bien Juan ha dicho, oye, si eso no significa que si una persona es lo que siente y es lo que le vale, ¿quién soy yo para decirle que no? Lo único que me atrevería, ya que lo han preguntado directamente, de corazón a corazón, que tome conciencia del carácter limitante que tiene esa creencia, porque tiene un carácter limitante. Puede servir, puede ayudar en un momento determinado para salir de un mal trago, pero a su vez te da una percepción de la vida que es limitante. Es una delegación de poder, volvemos a lo mismo, hacia afuera. Tal como yo lo siento, Dios no es una creencia, es una experiencia. Es la vida, y una experiencia de vida, la tuya. Y el Dios ni siquiera es que sea interior, es que no cabe definirlo en los parámetros de exterior y de interior, pero desde luego no tiene nada que ver con esa especie de ser, ente o como queramos denominarlo,
que anda por ahí, no sabemos en qué galaxia o en qué parte del cosmos, y que nos observa, y que nos premia, y que nos castiga, y que si nos quiere o no nos quiere. Eso es una percepción conciencial de la divinidad, que no es la que yo siento. Y en cuanto a pedir, el ser humano tiene una capacidad creadora. Lo hemos hablado ya, cada uno está creando su vida, de hecho, sí. aunque lo denominemos holograma. Lo único que yo me atrevería a decir es lo siguiente: tomemos conciencia de que cuando se pide, nos hemos acostumbrado a pedir con base en la dualidad. Es decir, se pide un opuesto. Y lo que podemos traer en nuestra vida, porque tenemos capacidad para ello, es el fenómeno. No, permitirme el ejemplo, lo que traemos es el bastón, no la empuñadura o la punta. No es que yo quiero la empuñadura del bastón. No, mira, tú al pedir la empuñadura del bastón, traes el bastón. Porque no es posible que venga la empuñadura sola. Traes el bastón, traes el fenómeno. Cuando hablo de esto, me gusta compartir un ejemplo porque forma parte de mi experiencia. Puede ser un tema muy tontón, pero en mí ha sido importante. Durante muchísimo tiempo yo he sido muy propenso a vivir el invierno, y mira que vivo en Sevilla, que es un invierno suave, a vivir el invierno con reticencia y a estar deseando que llegara la primavera y el verano, porque lo que me gusta es el calorcito y no me gusta el frío, no me gusta la lluvia, y durante mucho tiempo he estado viviendo así. Y cuando estábamos en invierno, podemos decirlo utilizando los términos que aquí se están aplicando en la pregunta, que yo pedía que lo antes posible se acabara el invierno y viniera la primavera y viniera. Realmente yo que estaba creando en mi vida, no estaba creando ni el frío ni el calor, estaba creando el fenómeno. Es decir, estaba haciendo que en mi vivir el día a día, cuando lo que es la temperatura se escorara hacia el calor, yo estuviera bien, y que cuando inevitablemente la temperatura se escorara hacia el frío, yo estuviera mal. Eso es lo que yo estaba metiendo en mi vida. Esa es la realidad. Ya que estuviera pidiendo el calor cuando hacía frío, si eso es lo de menos, lo más importante es que yo he metido en mi vida la temperatura. Cuando me di cuenta de esto, digo, se acabó. Que hace frío, hace frío. Que hace calor, hace calor. No pido nada, vivo las cosas como son. Y el fenómeno de la temperatura ha desaparecido de mi vida. Con lo cual, es verdad que ya no tengo el gusto por el calor que tenía antes, pero desde luego los inviernos para mí son tan absolutamente divinos y maravillosos como pueden ser los veranos. Y esto yo lo aplico en mi práctica cotidiana a todo. Enfermedad o salud. Si estás sano, vive la salud. Que estás enfermo, vive la enfermedad. El quid de la cuestión no es el qué, es el cómo. ¿Cuántas personas viven la enfermedad de una manera y cuántas personas la viven de otra? ¿Cuántas personas viven la salud de una manera sin darse ni cuenta que están sanas? Y otras personas, en cambio, que son conscientes de su energía de salud y en el día a día la ponen en práctica con la consciencia de esa energía de salud. El qué es siempre el cómo, no el qué. Y yo creo que el tema de pedir, simplemente seamos conscientes, se trae el bastón entero, no la parte del bastón que nuestra mente dice, el bastón entero. Y a partir de ahí que cada uno elija si mete el fenómeno o no lo mete en su vida. Sí. Está claro que estamos en 3D y en 3D estamos en un mundo de opuestos. Es así. Última pregunta del programa de hoy. ¿Podríais desarrollar la idea de Emilio Carrillo? No ahorres. Si te sobra, comparte. Es idea tuya, no sé si quieres empezar tú, pero es una idea de Emilio que viene bien en economía y no la han hecho y quiero transmitirla y compartirla. Yo tengo al respecto una idea que no sé si es más la misma. Yo no ahorro. Tú lo practicas. Porque no puedo. No tengo propiedades. Soy propietario de medio coche y de libros, quitando el ajuar personal y los caprichos que de vez en cuando me gusta tener, que no van más allá, ¿no? Por lo tanto, pero no por nada, sino porque he llegado ya a un momento en mi vida en que he descubierto que durante unos años uno va acumulando cosas y luego te das cuenta de que todas esas cosas no te sirven y te empiezas a desprender y te das cuenta que puedes vivir con muchísimo menos de lo que tú creías que era necesario, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la idea del ahorro me parece absurda, por mucho que los macroeconomistas digamos que el ahorro es necesario para que haya inversión, pero en términos personales yo creo que es una idea que nos ata, ¿no? Porque es
vivir con el temor, ¿no? Y yo creo que habría que defender la idea del gasto, en un doble sentido, en el sentido de destrucción de lo material, ¿no? De lo que, es decir, hay que gastar lo que te sobra, y luego, naturalmente, en un sentido ordenado y de lo que se necesita, ¿no? Pero sobre todo la idea de compartir, a mí me parece que es fundamental. O sea, es que además, cuando a veces a mí me preguntan en las conferencias, bueno, pero yo qué podría hacer, y empiezo a darle a lo mejor muchas ideas, me dicen, bueno, pero es que se pueden hacer tantas cosas, ¿no? O sea, no hacen falta grandes bancos, se pueden hacer pequeñas cooperativas entre la gente, compartiendo, partiendo y compartiendo, poniendo en común consumo, electrodomésticos, edificios, ¿no? O sea, que es que podríamos vivir de una manera mucho más económica, pero sobre todo, bueno, mucho más amigable con el medio ambiente, pero sobre todo mucho más satisfactoria, porque seríamos mucho menos dependientes de lo que nos están diciendo, ¿no? Porque ahora, y perdón un segundo, porque es que mañana o pasado publicaré un artículo sobre eso, ¿no? Nos dicen, ahora para ahorrar en la luz, que es mentira, por cierto, así no se ahorra, pero bueno, ahora para ahorrar en la luz está la factura por horas, y usted entra en la página web del ministerio y mira a qué hora le conviene poner la lavadora o poner la lavavajillas, y pues, o sea, te levantas a las 3 de la mañana para ahorrarte no se sabe bien qué, sí, o bien 0,10 céntimos, o bien te tienes que poner un programador, que nadie que haya intentado poner un programador yo creo que haya aceptado, digo, pues bueno, y no sería más lógico decir, usted quiere ahorrar con la luz y la energía, pongamos en cada edificio abajo, en una sala grande, 2 o 3 máquinas o una máquina suficiente para que los 10 vecinos la utilicen, no será mucho más. O sea, es que estamos en una mecánica, en una dinámica de pensamiento que es tan absurda que lo que uno se pregunta es decir, ¿cómo es posible que hayan sacado eso adelante? Muchísimas gracias. Emilio, por favor. Que con relación además, Juan, a lo que comenta del presunto ahorro energético, de lo que nadie habla es de que hay que cambiar el contador para que ese cálculo sea... Ahí está. Es una forma de calcular ya que es digital, no es la tradicional. Y claro, lo que nadie habla es cuánto te va a costar el alquiler del nuevo contador. No solamente eso. Bueno, podemos hablar de la podemos hablar de claro. Se puede manipular. Sí. De hecho, se llama inteligentes. Demasiado inteligente. Sí. Y Juan lo ha explicado muy bien. La base es compartir. Cuando comparto tantas veces esta idea, no ahorres, evidentemente yo me la aplico en mi vida cotidiana. Y me han preguntado más de una vez, bueno, pero hay una cantidad mínima que es lógico tener en casa o en la cuenta corriente por imprevisto, no sé qué, no sé cuánto. Yo ahí siempre soy muy categórico, digo, mira, por un lado, esto está poniendo de manifiesto que el ahorro es un elemento limitante en tu forma de ver la vida. Tú mismo me lo estás diciendo, porque tú mismo estás hablando de un imprevisto, de un miedo, de un temor, que me lo estás manifestando tú. Digo, pero no obstante, vamos a ir a la otra parte. Venga, no discutamos. ¿Cuánto consideras tú que debes tener en una cuenta corriente en tu casa para esos imprevistos? ¿Cuánto? No vamos a entrar tampoco en discusión lo que tú sientas. 1.000 euros, 3.000, 10.000, 50.000. Hombre, coincidiremos que más de 50.000, quien pueda tenerlo, ya, bueno, deben ser un imprevisto muy gordo. Siempre puede haber un imprevisto que supere eso. Sí, pero vamos, para que esa persona, normalmente ya cuando se hablan de estas cantidades, la persona que te ha hecho la pregunta ya empieza a entender, claro, sí, mira, pues si tengo 50.000 euros en el banco, ya eso nos... Bueno, pues a partir de ahí comparte. ¿Y qué es compartir? Dáselo a los que lo necesitan. Y con eso a una ONG, mira, a quien tú te dé la gana, como a la primera persona que encuentres por la calle que tú sientas en tu interior que tienes que compartir con él. Y ya está, si es que esto no tiene más. Después viene la otra parte preciosa de la vida, no es que el que comparte sin pretender que la vida le dé, la vida le da. Que es lo más maravilloso, es una regla mágica del cosmos que funciona a mil maravillas y que la gente no se da cuenta porque no pone en práctica lo primero, que es compartir desinteresadamente, ¿no? Pero efectivamente, vamos ya a olvidarnos de ese elemento limitante conciencialmente y que mete temor en nuestra vida, que es el ahorro,
Y si alguien siente, no obstante, la necesidad de tener un poquito de ahorro, vale, no vamos a entrar en discusiones, ahorra ese poquito, pero a partir de ahí, si tienes algo más, compártelo, dáselo a quien lo necesita, punto. Yo hay un término que me gusta usar, no sé si lo he usado, me lo has escuchado tú alguna vez, el banco multidimensional. ¿No lo has escuchado? Sí, claro, el que se basa en el compartir, precisamente. Claro, el banco multidimensional, ¿lo has escuchado tú? No. El banco tradicional es el que tú te sientes seguro cuando tienes dinero en el banco, y no puede haber banco más inseguro. Claro. Porque ese dinero no existe en el banco, aunque existe en una cuenta, no existe físicamente. Entonces hay mucha gente, la mayoría de la gente está confiado de que tiene dinero en el banco, y eso es inseguro. El banco multidimensional es confiar en el universo, en la energía, como queramos llamarlo, en Dios, que te provee de lo que necesitas cuando lo necesitas. Esa es la confianza en la vida, lo que decía Jesús. No soy menos que los pájaros, que los lirios, ¿no? Lo que pasa es que eso es difícil creérselo. Entonces el banco multidimensional, y no es una creencia, es un sentir de que el universo te provee de lo que necesitas cuando lo necesitas, no antes ni después, porque si es antes es miedo. Bueno, muchísimas gracias a Juan Emilio por compartir, y a todos vosotros por escuchar, y si queréis nos vemos en próximos programas de las tertulias, muchas crisis, mutación del sistema, alternativa, y hablaremos de la actualidad que afecte a... Bueno, compartiremos, que me apetece que se escuchen cosas distintas de personas distintas a lo que los medios tradicionales cuentan de lo que está pasando. Muchísimas gracias, namaste, es para todo.